Este es el encuentro inaugural, la jornada inaugural del Encuentro Internacional de Literatura Fantástica, que coorganizan la Biblioteca Nacional, el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la revista Evaristo Cultural. De esta mesa inaugural va a participar el director de la institución, doctor Horacio González, el director de la revista Evaristo Cultural, Rodrigo de Chandía. Va a exponer la conferencia inaugural Liliana Bodoc, bajo el título Nuevo Fantástico en Argentina. Y contamos también con la participación del director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Miguel Veda, y de Damián Vives, integrante del equipo de la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional. Entonces, en primer lugar, le damos la palabra al doctor Horacio González. Muchas gracias. Bueno, yo en verdad debería estar escuchando las conferencias, pero no solo no va a ocurrir eso, sino que me voy a tener que ir un poquito más temprano, exactamente después que termine de decir estas breves palabras. Es una especie de condena que tengo hace bastante tiempo, y eso implica que me escucho a mí mismo nada más. Y ahí puedo encontrar la raíz de todos mis errores. Festejo enormemente que se haya pensado en la realización de este encuentro en la Biblioteca Nacional por parte de funcionarios de la Biblioteca Nacional, que a su vez son partícipes activos en la redacción de una revista cultural. Festejo aquí mismo en esta conferencia inaugural a la presencia de Liliana y de Miguel. Yo apenas me voy a permitir decir en primer lugar que, como siempre, me alegra ver esta sala Jorge Luis Borges plena de curiosidad intelectual, concurrida por personas que se interesan por los más diversos temas que en los últimos años vinimos promoviendo y demostramos que se pueden y se deben tratar en una biblioteca nacional, que no es más que una vasta memoria de discusiones, de polémicas, de memorias de lectura, de bibliografías que discuten entre sí. Esto quiere decir casi lo mismo como de espectros o de sombras que discuten entre sí. Y entonces, en unas breves palabras sobre lo que me parece que se podría decir sobre la literatura fantástica, si es que no cometeríamos el tentador error de decir que toda literatura lo es, me parece que para el lector más desprevenido de literatura, cuando lee literatura fantástica puede, puesto que es un género de alguna manera híbrido, digamos, puede creer que estar leyendo literatura de viajes. Efectivamente, la literatura de viajes en gran medida forja la idea de una territorialidad, también forja la idea de una territorialidad y la idea de un arte. Basta pensar en la gran crónica de Ulrico Schmidl sobre el descubrimiento de Buenos Aires, o el Río de la Plata, o la navegación por el Paraná, para percibir que un libro de viajes es un libro de literatura fantástica. Uno podría decir que no todo libro de viajes es un libro de literatura fantástica, pero si pensamos en libros de viajes más contemporáneos, nunca deja de haber esa oscura tentación de hacer del viaje un intento de explorar lo desconocido, ¿no? Hay la literatura de viajes es una literatura de la desesperación también. Un gran viajero, un gran poeta francés, Blaise Cendrars, viajero, cuando viaja piensa en encontrar lo nuevo, en lo que no está en el lugar a partir del cual inicia su viaje. La desesperación es que todo lo que ve en los lugares supuestamente exóticos, en este caso era México, lo lleva a exclamar conocido, conocido, todo conocido, ¿no? Ahí la literatura de viajes prometería una literatura fantástica que se frustra. El viajero que piensa en lo desconocido siempre se ve traicionado, nunca está lo desconocido, y la lección sería quedarse siempre en el mismo lugar. Son, digamos, para las paradojas de la literatura del viaje. Pero también cuando uno lee literatura de viaje en términos de literatura fantástica, también puede ocurrir que lea literatura utópica en términos de literatura
fantástica. Y en ese sentido, las grandes forjas utópicas de los grandes textos que construyeron el mundo moderno, como la utopía de Tomás Moro o el Leviatán de Hobbes, o todos los grandes utopistas como Fourier, Saint-Simon, son autores de literatura fantástica. Que se hayan creído científicos no desmerece para nada que hayan seguido la senda conmocionante de la literatura fantástica, que en gran medida es una literatura inadvertida, que la escriben mucho mejor los escritores que creen ser realistas. A veces puede ocurrir eso, y cuando ocurre eso nos encontramos con la verdadera literatura fantástica. Y también la literatura sagrada, de los tantos ejemplos que podemos dar. Quizás es el máximo punto culminante de la literatura fantástica. No solo la Biblia, que es un ejemplo perdurable y de absoluta actualidad respecto a lo que es la literatura fantástica, sino algo parecido a la Biblia, como es la literatura de Kafka, que evidentemente también es literatura fantástica que cuida permanentemente de fijar entes de la realidad, ciudades que son reales, familias que son reales, situaciones burocráticas que son reales, de modo tal que podríamos decir que extremando y estirando al máximo la cuerda de lo real, llegamos siempre a lo fantástico. La literatura gótica pasa por ser fantástica del comienzo, pero es un tipo de literatura fantástica donde hay amenazas oscuras, manifestaciones sobrecargadas del miedo, del terror, de lo sobrehumano. Este es un caso donde la literatura fantástica se quiere a sí mismo como fantástica, pero no puede imaginársela como el ámbito donde están los mejores logros de la literatura fantástica. Como digo, me parece que están ahí donde no se identifica previamente como género. Pero de todas maneras, para terminar, me gusta digamos, mi escolaridad la estoy haciendo en la Biblioteca Nacional hace 10 años, ¿no? Cada vez que hay una reunión de esta, se me ocurre pensar alguna cosa que me reviva la posibilidad de sentirme aún en el medio cultural e intelectual crítico del país, ¿no? Entonces a mí me gustaría decir que hay una larguísima tradición argentina absolutamente valorable de literatura fantástica. Si descartamos el Martín Fierro y el Facundo, que sin demasiados esfuerzos hasta podríamos poner dentro de la literatura fantástica, a condición de que sepamos refinar las fórmulas con las cuales se define el género, ¿no? Por eso digo, no voy a hacer ese escandaloso ejercicio, pero los que sí se dijeron a sí mismos escribir literatura fantástica nos dieron hermosísimas piezas como Lugones, Holmberg. Veo en el programa que varios de los cuentos de Lugones y Holmberg van a ser tratados, lo mismo Horacio Quiroga, que ese casi es un caso de extremación de lo real para encontrar lo fantástico y diría lo metafísico. Hay una literatura metafísica y que a la vez sea fantástica, donde pondríamos a Macedonio y a Borges, indudablemente ahí. Y sin embargo, los que podríamos considerar pactos con la realidad, tanto en Borges como en Macedonio, son tan evidentes que digamos, una literatura hecha en una ciudad de Buenos Aires, que es perfectamente datada y que pertenece a un mundo histórico perfectamente conocido, sin embargo, también puede ser absolutamente fantástica. Por eso esta reunión es riesgosa. Es una reunión de personas atrevidas y riesgosas, porque bajo el nombre de literatura fantástica corren el riesgo, el enorme, terrible y fervoroso riesgo de hablar del conjunto de toda la historia literaria de la humanidad, ¿no? Bueno, los saludo a todos y me tengo que retirar y que me perdonen los panelistas. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Para los que no me conocen, yo soy Rodrigo Echeandía. Me toca codirigir junto con Damián diría una pequeña locura que un día surgió de una charla de café y que
más allá del gran esfuerzo que lleva el sostener un emprendimiento cultural sin demasiado apoyo en nuestro país, no ha dejado de darnos satisfacciones. Y sin ánimos de aburrirlo, me voy a limitar esencialmente a cumplir con algunas cuestiones que por ahí pueden parecer protocolares, pero que para mí son importantísimas. En principio, obviamente, agradecer digamos, profundamente el apoyo que nos da la Biblioteca Nacional, la presencia de Horacio, el haber logrado llevar adelante esta idea que digo, un día Damián acercó como importantísimo el de empezar a pensar y a gestar este encuentro de literatura fantástica, que nos pareció un desafío absolutamente atractivo. Digo absolutamente porque era como difícil pensar el llevarlo adelante, el lograr que esta hermosa casa tomara la idea. Y desde ahí, obviamente, bueno, agradecerle a Horacio González, que le gustó, a Ezequiel Grimson, que tomó la propuesta desde la Dirección de Cultura de la biblioteca y la llevó adelante. A mí, en lo personal, me toca agradecerle a Damián, porque me consta el esfuerzo que lleva adelante para lograr cada una de las cosas que la revista Evaristo va logrando, pese a no contar a veces con demasiado apoyo, más que el que, digamos, uno va logrando gestar con algunas personalidades o algunos compañeros de la cultura y algunos funcionarios que a veces nos aportan como Horacio, que realmente nos ha dado una mano fantástica. Y el haber logrado que la Universidad de Buenos Aires haya demostrado interés en esto, el contar con la presencia, bueno, con tu presencia, digamos, que es para nosotros, insisto, importantísimo. Nada, me queda simplemente eso, y decirles que yo soy un profundo agradecido. No tengo mucho más que agregar, tampoco agregar. Digo, Horacio, creo que de lo que se refiere y lo que yo tenía intenciones de decir, lo dijo todo. Para agregar a lo que él decía, coincido con que tenemos una profunda y una larguísima historia de literatura fantástica en nuestro país, con excelentes escritores. Y un poco como esto, o a raíz de esto, surge esta necesidad de buscar un reconocimiento a una nueva generación de escritores de literatura fantástica que me parece que de alguna forma se debían un encuentro de estas características con la intención de, desde nuestro humilde lugar, brindarles un espacio y lograr un lugar de encuentro para trabajar sobre estos temas. Digo, todos aquellos que de alguna manera trabajamos en lo que es gestión cultural sabemos del esfuerzo que esto conlleva. Por lo general nunca, en la mayoría de los casos no es la actividad principal que uno desarrolla. Digo, a mí en esto, yo soy una persona que viene de extracción gremial, digo, del mundo sindical, pero la actividad y el mundo de la cultura es una actividad absolutamente fascinante y me parece que desde la gestión cultural es de donde se pueden hacer los grandes cambios de la sociedad. Y es por esto es que cuando con Damián surgió la idea de elaborar la revista Evaristo Cultural, pensamos que era nuestro pequeño granito de arena para aportar desde nuestra visión de qué debería ser la cultura, qué cosas hay que difundir y tratar de lograr llegar a todos los espacios posibles con nuestra opinión, con nuestra idea y un espacio abierto como es la revista Evaristo. Bueno, no los quiero aburrir más. Insisto en los agradecimientos. Les agradezco muchísimo a ustedes el estar acá y bueno, espero que tengamos unas jornadas más que atractivas. Muchísimas gracias por todo. Bueno.
Buenas noches. Lo que tengo para decir es particularmente breve y en parte formal. En primera instancia, querría agradecer a los organizadores, a la Biblioteca Nacional, el hecho de haber invitado al Departamento de Letras de la Universidad de Buenos Aires a formar parte de la organización de una actividad tan importante. Algo que debería aclarar es que en parte heredé esta actividad porque quienes emprendieron la organización de estas jornadas desde la Universidad de Buenos Aires fueron el anterior director del departamento, Américo Cristófalo, y el secretario académico Jerónimo Ledesma. Y hay actualmente dos personas que son las que fundamentalmente están ayudando a llevar adelante esta actividad desde nuestro espacio, y son Juan Pablo Moris y Juan Manuel Lacalle. Podría añadir algunas cosas en relación con el ámbito que conozco, que es el de nuestra facultad en general y en particular el de la cátedra en la que vengo trabajando desde hace algo más de 20 años y que es la de literatura alemana de la Universidad de Buenos Aires. Creo que es un ejemplo característico de la importancia que tiene la literatura fantástica dentro de la cultura argentina. Una de las actividades que con más intensidad llevamos adelante es la traducción, y un sector importante de esas traducciones fueron de obras de la literatura fantástica, de autores como Goethe, Eichendorff, Storm, Kafka, ¿sí?, y otros autores. En varias ocasiones dedicamos íntegramente programas de la materia a la literatura fantástica y publicamos una pequeña serie de fascículos sobre teoría y crítica de la literatura fantástica. Un detalle que no es accesorio es que cuando acometimos la empresa de crear una maestría en literaturas extranjeras y comparadas, la primera tesis defendida muy reciente fue sobre literatura fantástica, acerca de los motivos de la mandrágora y del golem en la literatura romántica alemana y en la literatura fantástica de comienzos del siglo XX. Y para remitirnos a un episodio mucho más próximo en el tiempo, hace 10 días una de las profesoras de la cátedra defendió su tesis sobre la literatura fantástica alemana, en referencia a 3 autores de comienzos del siglo XX, que son Leo Perutz, Alexander Lernet Holenia y Hans Heinz Evers. En traducción, en investigación, en formación, fue para nosotros siempre fundamental, y me temo que es algo que se puede extender al resto de las cátedras del Departamento de Letras, según se puede inferir del propio programa de las jornadas, que incluye a muchos docentes de nuestro departamento con temas de literatura fantástica. Espero que esta, que es una primera actividad entre el Departamento de Letras y la Biblioteca Nacional y el espacio de la revista, sea la primera de varias que seguramente va a ser muy productivo para las dos instituciones. Muchas gracias. Bueno, trabajar en una revista como Evaristo Cultural me marca siempre como un termómetro de las ansiedades y de las necesidades que cursa el mundo literario, a veces el mundo académico. Ya se habló en la mesa de la profunda raigambre fantástica que tiene la literatura nacional. Sin embargo, en la última década, sobre todo, empezaron a proliferar nuevos autores, nuevas firmas, nuevas voces, que se dedicaron no solo a continuar la tradición borgiana de la literatura fantástica, sino que se animaron a jugar un poco más con la cultura pop, con el cine,
con ciertos subgéneros literarios que durante mucho tiempo estuvieron no mal vistos, pero fueron analizados con cierto desinterés. De todas esas nuevas voces fue surgiendo un nuevo escenario, un nuevo imaginario, que es el que recorre gente como Liliana Bodoc, Leo Batik, en lo que es fantasy, el grupo de escritores conocido como Muerde Muertos, en lo que es terror y en lo que es cierto nonsense que desde el terror, desde lo fantástico, genera un nuevo espacio de crítica social, de crítica política. Esos escritores empezaron a ser cada vez más numerosos. Hubo una metástasis que realmente indica una nueva necesidad. La literatura fantástica es como un espejo donde el individuo ve o analiza su interioridad, tanto sus miedos como sus anhelos. Me pareció importante en su momento, cuando lo planteamos con Rodrigo, generar un espacio no solo a nivel nacional, sino un espacio de reflexión que contemplara todas estas nuevas formas en la literatura mundial. En el encuentro vamos a tener mesas que analizan literatura fantástica clásica, medieval, decimonónica, gótica, el nacimiento del gótico, el nuevo terror, las nuevas líneas de literatura fantasy. Incluimos también mesas sobre literaturas riquísimas como ser las de Asia y África, que muchas veces, lamentablemente, no son abordadas con profundidad o no fueron de momento abordadas con profundidad. Me parece que es un espacio que era necesario crear y que nos debíamos y que se les debía a toda una generación de escritores que está trabajando mucho y que es necesario incluir en el canon más formal de la literatura. La gente no necesita canon, o sea, el lector consume Harry Potter, consume Leo Batik, no importa si los académicos lo consideramos importantes o no. De todas maneras, me parece que pensar nuestra realidad, pensar la realidad del mundo, hace que sea importante que los académicos consideremos esas nuevas voces. La idea es que este sea el primero de muchos encuentros, y bueno, espero que los disfruten, que todos podamos sacar lo mejor del espacio. Los dejo con Liliana. Todo llega. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, a todas, y muchísimas gracias por la presencia y muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá siendo parte de esta mesa que yo entendí y asumí como una mesa de bienvenida a este congreso que acaba de decir es un congreso absolutamente necesario y absolutamente justo y justificado. Porque también coincido, la literatura fantástica argentina ha corcoveado en estos últimos 10 años, se ha movido y cómo, ha vuelto a llamarnos la atención y ha encontrado su novedad, claramente ha encontrado su novedad. A ver, yo creo que desde aquella literatura fantástica madre, originaria, que de alguna manera nos signó, se puede encontrar un hilo conductor, porque nuestra literatura fantástica aún
montada categóricamente en géneros, como por ejemplo la épica, sigue siendo muy política, igual que aquella. En nuestro fantasy o nuestra fantasía es categóricamente política, está categóricamente comprometida con el suceder social, aunque sea, claro, como debe ser porque es literatura y literatura fantástica, de manera simbólica. Así es que digo, me parece que este congreso era muy necesario para que nos juntáramos a conocernos, a reflexionarnos y a entendernos. Lo mío va a pasar por, de alguna manera, por pensar el concepto de lo fantástico y por procurar acercar alguna idea sobre el lugar en el que lo fantástico encuentra su necesidad y su lógica profunda. Horacio se fue diciendo algo muy cierto, nos metimos en un brete, y seguro que nos metimos en un brete, porque entre la estricta literatura realista y la estricta literatura fantástica hay una gigantesca zona de intersección a donde casi, él lo dijo muy bien y lo ejemplificó maravillosamente bien, cabe la literatura entera. De manera que, bueno, seguro que lo primero será ver si podemos asir esto que se nos escapa todo el tiempo de los dedos como un bichito malcriado y sostenerlo y darle nombre y de alguna manera, hasta donde se puede, limitarlo para entenderlo y después dejarlo ir otra vez, claro. Lo que estamos en estos son mis papeles, lo que estamos en este asunto de la literatura fantástica, estamos bien acostumbrados a distintas cosas, pero estamos muy acostumbrados a la ambigüedad y estamos muy acostumbrados a la incertidumbre. Dos asuntos que felizmente existen y se convocan en la literatura fantástica, y digo felizmente porque me parece que tanto la incertidumbre como la ambigüedad estimulan enormemente la inteligencia humana, la ponen a actuar, la ponen vibrante. Y también estamos acostumbrados a los márgenes, y aquí no es rencor con la academia ni nada que se le parezca, no es berrinche, al contrario. Digo que la literatura fantástica está acostumbrada a los márgenes porque trabaja básicamente con los tabúes, y los tabúes sí están en los márgenes, o se pretende en todo caso que estén en los márgenes. Y nosotros trabajamos todo el tiempo con eso. Trabajamos con lo que yo supongo, me parece, el gran tabú, el tabú de la prohibición de impugnar la realidad, la prohibición y la dificultad que tenemos para decir y decirnos y decirles a los que están creciendo, ojo mi amor, esto es solamente una posibilidad entre muchas. Ojo mi amor, los puntos cardinales, el tiempo, los espacios, el lenguaje, claro, la manera de amar, de comer, de dormir, de morir, es solo una elección y es solo un recorte posible de otros muchos que hubiera podido haber, y de hecho ha habido, Por eso digo que lo fantástico trabaja sobre los tabúes, porque lo primero que hace es impugnar, intervenir y poner en duda la realidad. Y hay un relato que a mí me sirve mucho para ejemplificar, uno que dice, y por ahí muchos de ustedes lo conocen, que había un clan de hombres primitivos que acostumbraban juntarse alrededor del fuego cada noche, y los cazadores, en esa ronda, cada uno de los cazadores contaba sus proezas y contaba cómo había hostigado a su presa y cómo la había derrumbado y cómo la había finalmente matado. Pero había un hombre en ese clan que no cazaba nunca, ni una mosca. Y claro, tenía vergüenza y se sentía muy mal. Tan mal y tan avergonzado se sentía que una noche decidió mentir. Decidió mentir y mintió una cacería. Contó una cacería de mentiritas, contó una cacería fantástica. Y termina el relato diciendo que a partir de esa noche nadie más quiso escuchar los relatos verdaderos de los verdaderos cazadores, a los que hicieron callar definitivamente y los mandaron a cazar, que era lo que sabían hacer. Y en cambio, todos quisieron escuchar a partir de esa noche la única cacería que no era cierta. Pero yo supongo que eso ocurría, en ese relato digo,
porque en realidad esa cacería fantástica englobaba y sublimaba a todas las demás cacerías. Y yo creo que eso es lo que hace la literatura fantástica, porque cuando uno se pregunta por qué la especie humana alentó lo fantástico en la construcción de sus culturas, bueno, responderse que se debió al primitivismo o a la ausencia de mejores explicaciones, es una simplificación brutal, terrible, devastadora para el conocimiento, ¿no? Devastadora para la especie. Yo creo, en cambio, que lo fantástico es la manera de cargar de nuevos sentidos semánticos la realidad, de crear conceptos nuevos, ¿no? Porque lo fantástico no crea duendes, zombies, sirenas, hadas, duendes, gnomos, o si los crea como conceptos, los crea como símbolos. Y a mí me parece que acá radica, bueno, la gigantesca potencia, miren la palabra que voy a decir, consoladora de la literatura fantástica. La literatura fantástica, o lo fantástico en general, nos acerca soluciones nuevas, irracionales, pónganle irracionales, pero que simbolizan la posibilidad. El otro día un amigo que está por ahí vestido de verde me decía que soy trágica. Bueno, lo tomé como un elogio. Y porque todos somos trágicos, porque de verdad creo que la índole humana es trágica. Yo defino la juventud como la época en la que uno todavía no se dio cuenta de la índole trágica de nuestra condición. Cuando uno se da cuenta, la juventud se terminó. Y bueno, y ahí está la fantasía, creo yo, para aportarnos soluciones humanas, verdaderas, asibles, para ayudarnos a construirnos de alguna manera. A ver, voy a usar este ejemplo porque creo que es el ejemplo más categórico para hablar de la tragedia de la especie humana, la muerte. A mí me encantaría pensar que mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuela están sentados en una nube tomando mates, viéndonos vivir. No tengo manera de creer eso. Pero tampoco tengo manera de creer que no están en ninguna parte. Y no tengo por qué imponerme creer que no están en ninguna parte. No me siento menos inteligente cuando elijo creer que están en alguna parte. A ver, voy a intentar aclarar esto. Ayer venía en avión y me descubría, ¿vieron cuando el avión sube y va por arriba de las nubes, ¿no? Y uno ve ahí la extensión nubosa que se pierde, maravilloso. Y yo me descubrí a mí misma, de verdad, mirando por la ventanilla a ver si veía pasar algún conocido. De verdad. En un momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy esperando ver? ¿A mi papá? ¿A quién será que quiero ver? Claro que no vi a nadie, pero digo, lo que hace la literatura fantástica, lo que hace la fantasía, dejo la literatura ahora, lo que hace la fantasía es situarse en el medio de ese cielo habitado por toda la humanidad que nos precedió y murió, lo cual resulta absolutamente absurdo, y en el vacío de la nada, del fin absoluto. La fantasía, entre otras cosas, instaura el símbolo de la posibilidad del reencuentro, instaura el símbolo de la posibilidad de la permanencia. Y eso lo hicieron muy bien nuestros pueblos originarios cuando hablaron de la muerte como un regreso. Uno podría pensar de alguna manera, bueno, que eso es, caramba, es un concepto un poco fantástico y es un concepto simbólico. Por eso quiero tanto la fantasía, por eso la respeto profundamente, porque creo que lo que hace es proponernos atravesar, entender y vivir la realidad de una manera infinitamente más plena e infinitamente más humana. Lo fantástico tiene esto, justamente que estábamos, digamos, de alguna manera diciendo, de despotenciar lo que aterroriza. Miren, yo soy mendocina, no soy mendocina, nací en Santa Fe, pero viví muchos años en Mendoza. Y asistí muchas veces, o vi por tele, fiestas de la vendimia, fiesta popular,
Todos sabemos que una fiesta popular lo que hace es escenificar, bien o mal, más o menos pomposamente, los conflictos de un pueblo. Y la fiesta de la vendimia, como fiesta popular que es, hace eso. Y cualquiera que la haya visto, sabe que siempre está poblada de seres sobrenaturales. Duendes, chamanes, ¿no? Chamanes es un ser sobrenatural, pero brujos, voces del más allá, vírgenes, la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, que es un tópico de la fiesta de la vendimia, para decirle al campesino y al mendocino, aunque no sea campesino, que va a poder con el granizo, que va a poder con la sequía, que va a poder subsistir. El elemento fantástico está entonces proponiendo, ni más ni menos, que soluciones nuevas, que soluciones alternativas, que consuelo, reposo, posibilidad de seguir. Y a mí me parece que esto es una de las potencias más importantes de la literatura. La literatura fantástica tiene, en mi opinión, una relación muy profunda y muy estrecha con el arte popular. Y guarda que no sea eso lo que la ha mantenido, y aún la mantiene en algunos ámbitos, un poquitín, dice que sí, mi amiga Margaret, un poquitín relegada. Hay un común maridaje muy profundo. El arte popular se ocupa no del fenómeno, sino del paradigma. Sobrepasa el fenómeno, no le interesa el fenómeno. El duende no es un fenómeno. Vuelvo a decir, el duende es un símbolo. El arte popular hace exactamente lo mismo. Cuenta leyendas que trascienden por mucho el fenómeno y en cambio se ocupan de la esencia, de lo paradigmático. Y la literatura fantástica está haciendo eso, pero permanentemente. A partir de ahí me parece que hay, y porque además la literatura fantástica trabaja todo el tiempo con los mitos, hay vuelvo a decir, ¿no?, un maridaje, una relación entrañable, profunda, entre el arte popular y nuestra querida literatura fantástica. Y ahora me voy a permitir hablar así, pero muy brevemente, de nuestra literatura fantástica argentina. Creo que ha despertado de una modorrita que tuvo durante unos años y ha vuelto renovada, ha vuelto con otro lenguaje, ha vuelto sin miedo a los géneros. Yo me atrevo a decir, ha vuelto popular. Vos hablabas recién de los géneros. Se ha enamorado de los géneros, la literatura fantástica argentina, sin ser por eso esclava de los géneros. Los ha tomado, y los ha tomado de Europa, como tantas cosas hemos tomado. Bueno, nuestra literatura ha recibido las escuelas, las olas, los estilos, y casi siempre se los ha apropiado. Y esta creo que no es la excepción. La literatura fantástica argentina de la última década, y veo a Leo Batik y veo a Margaret Aberbach, ha tomado a conciencia y a sabiendas el género, por ejemplo, el género épico anglosajón, pero le hizo pito catalán también. En un punto le hizo pito catalán. Tomó el género fantástico anglosajón, pero lo preñó de nuestros propios contenidos, lo preñó de nuestro propio lenguaje, de nuestra propia magia, de nuestro propio paradigma cultural. Y a mí me parece que eso es una gran victoria. Es una gran victoria de la literatura fantástica y siento, porque además siempre estamos tratando y conociendo una cantidad importante de jóvenes autores que están trabajando y muy bien, me parece que es un camino que recién empieza. Por eso digo, este congreso es para celebrar, porque me parece que hay un montón de voces que van viniendo atrás de nosotros, aún mucho más valientes y mucho más osadas y atrevidas. Nosotros todavía, al menos yo, no sé mis compañeros aquí presentes, uno venía todavía cargando con el prejuicio. Uno empezó a escribir literatura fantástica casi sin decírselo a nadie. Y cuando a mí me preguntaban qué escribía, yo decía una metáfora de la conquista de América. Porque, bueno, sí, entonces, y literatura fantástica, y una épica fantástica.
Y con el bueno y el malo, ajá, con el bueno y el malo. Y con el héroe, sí, con el héroe. Y el camino y el camino. Sí, todo eso, ¿sabés que sí? Orgullosamente sí, porque además creo en los géneros. Porque los respeto, porque creo que están probados. Y eso no quiere decir que claro, que no se vayan modificando en este juego permanente de tradición y cambio que es la vida misma, ¿no? Como no lo va a hacer la literatura. Pero confío en el género épico, confío en el género épico fantástico. Me parece que todavía tiene mucho para decirnos, mucho para producir. Parece un recién nacido, en realidad, en estos últimos textos que han aparecido en la década ganada. Bueno, así es que básicamente celebrar de verdad y de corazón este congreso en el que con seguridad vamos a escuchar ponencias que tengan que ver con asuntos específicos, ya se ha dicho acá, coyunturales, con obras específicas, y todos vamos a aprender y seguramente vamos a conocernos. Yo, para ir cerrando y terminando, y porque hablé de la muerte y hablé de los originarios de América, voy a leer una cosita muy cortita que escribí simplemente para despedirme, porque también, y antes de terminar, quiero decir que mucha de nuestra literatura está, de nuestra literatura fantástica actual, quiero decir, está muy cerca de las cosmovisiones de los pueblos originarios de toda América, de norte a sur. Y me parece que a ellos le debemos mucho como escritores de fantasy argentino. Hemos ido a brevar ahí, está bien que hayamos ido a brevar ahí. Ellos son los dueños de la magia que nos compete, de la magia que nos hizo y nos deshizo. De manera que creo que fue una elección importante la de ir a brevar en nuestros magos, en nuestras voces mágicas ancestrales. Y ellos son los que hablan entonces de la no muerte. Y como ellos hablan de la no muerte, yo escribí una cosa muy cortita para despedirme. Estoy autorizada por la magia a tener 4 patas y hablar con el conejo. Desobedezco, barajo los teoremas, doy de nuevo. La magia me autoriza a desobedecer y a morirme en la paz de los que saben que la piel es un límite impreciso y que tras la apariencia del final hay un ciclo de ave, tierra, niño, tortuga, dátil y mujer de nuevo. Otra mujer. ¿Y qué? La magia me autoriza a no tomarme en serio que soy un individuo único, irrepetible, piel adentro. Prefiero parecerme a cada ser. La magia me autoriza. Y ya muerta, llegar a la tortuga, al alacrán, al risco, como quien vuelve a casa. Gracias. Bueno, una vez más, gracias Liliana, gracias a la Biblioteca Nacional por ceder el espacio y acompañarnos en todos los proyectos que presentamos con Rodrigo. Gracias a la Universidad de Buenos Aires por acompañarnos y por poner el lomo también en estos encuentros. Los invitamos a todos a brindar en el hall de entrada.